problemas que más comúnmente vemos en el laboratorio clínico, que es la glicemia y que más tamizaje le hacemos a los pacientes para detectar si tienen diabetes tipo 1 o tipo 2. Hoy las vamos a detectar y vamos a aclarar esas dudas con respecto a esos dos tipos de diabetes y quiénes están en riesgo o no. Súper importante para los familiares. Recuerden que lo que yo siempre le he dicho, este curso es súper valioso, tanto académica y científicamente, como también para sus vidas, muchachos. Aquí vamos a esclarecer todas esas mentiras que hay en las redes sociales, que no tienen ningún fundamento científico y les va a ser útil para que ustedes se hagan sus autodiagnósticos y puedan acudir al médico o sus familiares que vean que presentan ciertos signos o síntomas, estén atentos a ellos y puedan sugerir, revisar el diagnóstico. De nuevo, no se necesita ser médico para detectar unos signos y unos síntomas de alerta que nos van a decir que el paciente está enfermo, se va a enfermar o se va a agravar. Eso no es necesario. Se necesita saber un buen fundamento teórico, unas buenas bases académicas que nos permitan derivar a las personas al servicio médico. Como personal de salud, constantemente les están preguntando, ¿viste? ¿Qué será bueno para la gastritis? ¿Qué será bueno para bajar de peso? Que si me tomo esto, ¿qué hace? Que si me tomo, ¿cuándo me tomo un antibiótico? Eso son cosas del común diario. Entonces, ustedes como personal de salud deben generar una credibilidad muy importante. Eso solo se logra cuando uno tiene una buena fortaleza académica, es decir, cuando uno es juicioso, estudia, comprende y detalla muy bien sus síntomas, sus signos y es capaz de explicarlo. Entonces es de gran ayuda para las familias, para el personal de salud y para sus equipos médicos. De nuevo recuerden, muy buena la fortaleza en microbiología, pues todos no van a trabajar por allá. Muy buena la investigación, pero la investigación es muy buena cuando aparte de la moleculita esa que están analizando, el gen, las técnicas de biología molecular y eso, pueden aportar a la salud o comprenden qué están haciendo y cuál es su importancia. Ese discurso de que estamos aportando un granito más a la ciencia o a comprender el problema, ya está quedando obsoleto, ¿cierto? Ya no es hacer por hacer, ya al menos en sus niveles, bueno, esa investigación que usted hace, que realmente, pues, qué importancia tiene la población general, ¿cierto? ¿A quién está ayudando y cómo lo puede ayudar? Solo se explica a través de la fisiología. Quien no es capaz de explicar los mecanismos fisiológicos, pues sí sabe mucho de biología molecular, pero eso no nos sirve a nadie, pues realmente no sirve para nada. Es lo que ahora llamamos medicina translacional o investigación translacional, o lo que ahora llamamos investigación con pertinencia científica. Ya la investigación de los años 80, que era el que descubriera el gen, ya eso pasó de moda. Ya no descubrimos moléculas nuevas. Es muy raro descubrir algo nuevo, un gen nuevo es muy difícil descubrir, pero ya comprender, explicar qué sucede en la actualidad con las patologías es mucho más valioso, más aplicable. Así que, bien fortalecidos en esto. Empecemos. Entonces, el páncreas, por allá lo vimos alguna vez en la anatomía, está ubicado por debajo del estómago y es un órgano que no secreta, en su parte exocrina las enzimas, secreta las enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas, pues son las que degradan los alimentos. Y en su parte endocrina, que es la que vamos a hablar hoy, no secreta insulina y glucagón. El páncreas está ubicado entonces a nivel del duodeno, está ubicado a nivel del duodeno, y
usualmente pues no presenta dolores ni presenta anomalías. Sin embargo, cuando se presenta una de las anomalías más graves que hay, que es la pancreatitis, es de suprema gravedad porque las enzimas que puede generar nos van a degradar el tejido y nos van a causar una peritonitis. Una peritonitis. Y por ahí derecho, si por alguna razón el páncreas es extirpado, entonces la persona automáticamente también queda diabética, ¿cierto? Diabética. Entonces todos los traumas abdominales que comprometan el páncreas y lo retiren, queda el paciente insulino dependiente. La salva secreta glucagón, lo vimos en la clase pasada con secreción de primer nivel. No la voy a explicar hoy porque está muy fácil. La beta y la insulina. ¿Cierto? Y delta 10, por cierto, esta es una inhibidora que también la mencionamos cuando estamos hablando de la hormona del crecimiento. Inhibe secreción en la mayoría de los casos. No hablaremos hoy de ello. La insulina es la respuesta directa a la glicemia. Nada de referirse, por favor, de azúcar elevado o azúcar en sangre. Eso suena muy feo, suena horrible. Nosotros ya solo podemos hablar de glicemia, eh, ¿cuál será el otro término? Glucemia, niveles elevados de glucosa en sangre, etcétera, etcétera. Podemos hablar del término de hiperglicemia, que yo creo que es muy claro, hiperglicemia o de hipoglicemia. Listo. Nos va a determinar entonces, depende de la abundancia energética, es decir, de cuánta glucosa tengamos circulante, sea exógena o sea endógena. Usualmente la causa más común es la exógena, la que consume la dieta. Lo que yo no consuma, ¿cierto? Inmediatamente lo almaceno en forma de glucógeno. Hoy tendremos los términos, ¿cierto? Que será la glucogenólisis, la gluconeogénesis o glucogenogénesis. Eso lo vamos a manejar en el examen. Y lo que no se logre gastar en las próximas horas, finalmente se almacena en forma lipídica. En forma lipídica. Entonces, vamos a hacer la clase teórica, la explicación de tablero. Explicación de tablero. Vamos bien, si se ve la pantalla, estoy viendo acá. Yo pues, vamos a pelear. Recordemos que depende de los niveles de glucosa en sangre. Estos niveles de glucosa siempre van a provenir de la dieta. En la dieta vamos a tener entonces que toda la ingesta se va a convertir en glucosa. Todo lo que ingresemos, pero en especial todos los carbohidratos. Yo soy muy exagerado, pero por ejemplo, ya de entrada le digo, el que merque en el D1 ya perdió el año. Declarado que está en una mala alimentación. ¿Por qué? Porque el D1 no es de inoparva, barata y mala. Siendo más exagerado, todo lo que venga en paquete, lo que sea, que esté empaquetado y que tenga el símbolo negro, levanten la manito si conocen el símbolo negro. Yo le abro el micrófono cuando necesite. Hola, profe. Sí, usted alzó la mano. Era manito, no alzan la mano. ¿O va a preguntar algo? No, usted dijo que alzáramos la mano si conocíamos el símbolo
del ese símbolo negro. Yo le vea. Usted ve esta manito de acá, está viendo mi pantalla. Sí, señor. Esta manito, esta. Y ya, el que necesite participar, como yo a veces no los veo, entonces simplemente abren el micrófono. Listo. Entonces volvamos. Que necesita hacer alguna pregunta. Entonces yo, si les da risa, también van poniendo muñequitos de risa. Para yo saber que mi chiste sí es efectivo. Ya no me sale. Porque ya no me sale como. Ajá. Bueno, porque ya no me sale. Bueno. Entonces, todo lo que venga en paquete son ultra procesados. Los ultra procesados. Los ultra procesados traen harinas pero entonces, pues, eh, traen harinas y traen una serie, usualmente traen sucrosa o harinas procesadas, sucrosas o harinas procesadas, que son una concentración de carbohidratos de muy fácil acceso. Estos son los principales causantes de la obesidad. No son necesarios en la dieta, no, se pueden abolir por completo o disminuirlos a su mínima expresión. Son de fácil acceso porque son baratos, porque llenan y porque los venden en el de uno que está en cada esquina. Entonces, estos van a ser los principales causantes de niveles de hiperglicemia transitoria, ¿cierto? Cuando hablamos transitoria son unos golpes de glicemia, cada vez que los comemos y por ende también nos van a dar unos golpes de hiperinsulinemia. Es decir, recuerde que este responde a este. ¿Listo? Ya entendiendo dónde proviene. ¿Cuál es la sugerencia de la dieta? Dentro de los carbohidratos se puede comer los naturales, arroz, papa, yuca, plátano, frijoles, garbanzos. Son fuentes que provienen de almidones complejos y sus índices de glicemia son más lentos. Es decir, mientras el uno causa un pico de hiperglicemia inmediato, nosotros con los carbohidratos complejos, los picos de glicemia son menos elevados, menos rápidos y más fáciles de procesar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La exigencia del órgano. Mientras el órgano aquí está trabajando al 200%, aquí tiene un trabajo normal el páncreas y las células. Eso va a repercutir en la vida. La respuesta es, cada vez que ingreso la glucosa, el alimento, perdón, cada vez que ingreso el alimento, este se convierte en glucosa por la dieta, pasa a la sangre y se producen unos picos de glicemia que ya dijimos que cuando hay hiperglicemia, todos son. Pregunta, pregunta. Y ponen ahí en el chat, pongan manito arriba, manito abajo, según su respuesta. Es normal tener
hiperglicemia, nosotros en la vida normal, es normal que tengamos hiperglicemia, ¿sí o no? Las manitos que dijimos estas de acá. Camilo dice que no es normal, que nada, que Valentina, que Jennifer, que no sé qué, que Anderson, que no sé qué. Sebastián dice que sí es normal, mañana que no. Valeria que sí, María que sí. Sí, es normal. Es normal que tengamos periodos de hiperglicemia. Cada vez que nosotros comemos nos da una hiperglicemia, ¿cierto? Es normal. Es normal que nos den hiperglicemias porque provienen de la ingesta alimentaria y lo normal es que volvamos a la normoglicemia en periodos de 2 a 4 horas. Eso es lo normal, que volvamos otra vez a la normo, a la normoglicemia, que volvamos en esos periodos. Eso es normal que suceda. Entonces aquí vamos a entrar en un capítulo súper interesante que es comprender cómo se comporta la glicemia durante el día. Entonces, ¿cómo se comporta? Los valores normales son de 60 a 100. Esos son los valores basales o en reposo, ¿cierto? Que no importa si está en el lado de 60 o en el lado de 100, que esté oscilando en eso. Entonces, usualmente por la mañana, después de un periodo de ayuno, estamos en 60, por decir algún valor. Y luego de la ingesta que tengamos, va a haber un periodo de hiperglicemia, ¿cierto? Entonces, en este periodo basal va a estar actuando el glucagón solo en caso de que se baje más allá de los 60, solo en el caso que se baje. ¿Por qué? Porque 60 es normal para las funciones básicas de la vida, estamos dentro de la normalidad, ¿cierto? Él ahí tiene suficiente energía, no tendrá la máxima, pero si por ejemplo salgo en ayuno a hacer ejercicio, probablemente necesite la ayuda del glucagón porque necesitaré extra. Pero en la cotidianidad, digamos que poco o nada, poco utilizaremos el glucagón. Luego el desayuno, entonces se sube la glicemia. Lo voy a poner gli. Y inmediatamente se va a liberar la insulina. Se va a liberar la insulina intentando volver a los estados normales en la relación de 60 a 100. Listo. ¿Qué sigue la normalidad? Que en el almuerzo volvamos a tener un pico aún mayor, mucho más alto, porque la ingesta calórica es muchísimo más alta, muchísimo más alta. Entonces tendremos un pico muy alto y la insulina actuará y este se demorará un periodo muy largo en volver a su estado de normal. Entonces aquí la insulina y aquí la glicemia. Listo, está elevada. Y en la comida, pues si comemos suavecito, entonces tendremos otro pico de glicemia y volveremos a entrar en el estado de reposo hasta el otro día. Listo, esto digamos que es un panorama normal, ¿cierto? Nadie se va a morir de hambre ni nada por esto. ¿Qué, profe, recomiendan que estar comiendo cada 2, 3 horas? Pues sí, pero no pasa nada. Esto es el funcionamiento normal y evolutivo, normal y evolutivo, ¿cierto? Es decir, estamos diseñados para tres. Algunas regiones, por ejemplo, comen solo 2 veces, otra una vez. Cada región se adapta, pero esto no es anormal, esto es lo normal que sucede. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si yo le doy picos adicionales, si yo me la paso comiendo galletitas, pastelitos, miren que entonces estos picos nunca vuelven a la normalidad, ¿cierto? Porque constantemente
le estoy dando comida, ¿sí? Le estoy dando comida a toda hora. Entonces estos picos nunca vuelven a la normalidad y constantemente nos vemos en un estado de hiperglicemia que ya no es normal, no es normal que estemos en un estado de hiperglicemia alterado. Y también vamos a tener unos picos de hiperinsulinemia. ¿Listo hasta acá? ¿Qué va a pasar? Lo que dijimos. Uno, la insulina, anote por favor esto, va a guardar, la glucosa en el músculo, muchachos, en el músculo y en el hígado. Y en el hígado, pero más en el músculo, también en el hígado. La va a guardar y esta las va a convertir en glucógeno. Las va a convertir en glucógeno. ¿Para qué? Precisamente para cuando él ya no hay periodo de ingesta. En este periodo que no hay periodo de ingesta, no tengo recurso de glucosa disponible. Entonces convierto el glucógeno en glucosa. ¿Para qué? Para yo poder seguir con mis funciones ordinarias o basales de la vida. Si me pongo a correr, a trotar, pues convierto más glucógeno en glucosa, que este fenómeno está ligado al carbón. Listo, entonces ese es el fenómeno. Pero si yo no logro almacenar todo o tengo demasiada ingesta, entonces aparte de que almaceno el glucógeno, voy y lo almaceno en grasa, ¿cierto? Si no me consumo esto, si este glucógeno yo no lo gasto, y hay demasiado exceso de glucosa, entonces se acumula en grasa y esto nos produce obesidad. ¿Listo? Entonces, el responsable directo de la obesidad es la carga de carbohidratos. Nuestras dietas son exageradamente ricas en carbohidratos. Porque desayunan con aguapanela, con arepa, con pan, le echan mermelada, le echan de todo al almuerzo. Entonces, eso es una carga de carbohidratos tremenda. Toman gaseoso parejo todo el día, me catean parejo todo el día. Entonces, ¿qué le toca al cuerpo? Ir a almacenar a todo eso glucosa y por eso produce obesidad. Listo. Dos, en los periodos, ya lo dijimos acá, en los periodos que no hay ingesta, entonces, ¿qué voy a hacer? Convierto el glucógeno, lo convierto en glucosa, y al convertir el glucógeno en glucosa, la pongo disponible para que todas mis células del cuerpo humano tengan una fuente energética para que funcione. ¿Listo? Es falso que me voy a morir o que si hago un ayuno me voy a morir. No, nosotros estamos diseñados con suficientes reservas energéticas. Muchachos, uno puede durar hasta 15 días sin ingreso de alimento. 15 días. Que después de los 15 días lo sacan en los rines casi que al borde de la muerte. Con seguridad después de 10 días o de 7 días usted ya está en los límites fisiológicos, ¿cierto? Pero para eso tiene esas reservas, para poder. Entonces, si usted aguante hambre un día, no se va a morir, ni se va a enfermar, ni le va a pasar nada, que si hace un ayuno no le pasa nada. ¿Por qué? Porque para eso está el modelo de las reservas y todo este mecanismo funciona. Listo, entonces eso es dentro de la normalidad. Ahora, si un paciente, como los niños en Colombia, porque esto depende de la frecuencia,
¿cierto? Si un niño en la semana, hace 3 días de ayuno y eso lo hace por un año, llegará a un estado que lo llamamos estado de des. ¿Quién me completa? Nutrición. Y obviamente se va a enfermar, pero es que este hecho se le volvió repetitivo y anómalo y por más reservas que tenga, el cuerpo no le va a dar, no le va a dar. Entonces, ahora, lo de los ayunos que están de moda, que el ayuno intermitente, eso no es nada nuevo, ni es nada novedoso, ni es una cosa del otro mundo, y obviamente hay que saberlo hacer, pues, obviamente hay que saberlo hacer. Esto de 15 días es en el grado más extremo, más extremo. Usualmente un paciente puede durar bien, pues más o menos bien, pues al quinto día ya está muy débil, pero puede tener unos 5 días de ayuno completo y estará muy regular, pero digamos que puede tener reloj. Es muy variable porque depende del individuo, ¿cierto? Depende de su estado de salud, de su edad, de sus reservas. Entonces, algunos en 3 días ya estarán muy mal, otros podrán durar 4, otros 5. Depende de cada paciente, de cada, depende de la edad, del peso, de la talla, depende de muchas cosas, pero en general puede uno durar. ¿Que le dará mucha hambre? Sí, le da mucha hambre. Listo. ¿Por qué los ayunos intermitentes no son nada novedoso? Porque las personas normales, los normales, ¿cierto? Las personas normales, o pues si usted no hace esto, es porque no es normal. Punto. No es normal. Las personas normales comen a las 7 p.m., ¿cierto? Y se levantan a las 6 a.m. o antes. Aquí hay un periodo aproximadamente entre 11, entre 11 y 10 o 12 horas. Esto lo hace todo el mundo normal. Entonces, cuando no le hablan de un ayuno intermitente de 12 horas y empiezan a abrir los ojos, le veo lo anormal, o sea, todos los días por la noche. Pues normal. Ahora, si se levanta después de un periodo de 12 horas a hacer ayuno, ay, sí, hermano, obvio, ¿qué estamos explicando aquí? Entonces, lleva un periodo de 12 por acá y fuera y eso me hace otras 12 por acá, ¿cierto? Entonces ya va a ajustar 24 horas, obvio, se va a gastar las reservas de glucógeno, no de grasa, no de grasa, se va a gastar las reservas de glucógeno y obviamente el cuerpo le pasa factura porque se le agota. ¿Por qué? Porque sacar la grasa no es tan fácil, ¿cierto? No es que la saque yo en 12 horas. Obviamente él dirá, esto en los rines voy a tener que empezar a sacar la grasa, pero no es tan sencillo porque él está esperando que le den un chute de glucosa. Entonces el metabolismo aguanta, 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 hasta que le den sus reservas de glucosa. De pronto, ¿qué favorece? Que no almacene puede estar favoreciendo. Pero en general, los ayunos intermitentes sí pueden llevar a pérdida de peso crónicamente, porque básicamente en un ayuno intermitente estamos repitiendo el modelo del niño desnutrido. ¿Cierto? ¿Qué es el modelo del niño desnutrido? Pues que lo estamos poniendo con mucha frecuencia a ayunos prolongados y obligatoriamente va a sacar la grasa, pero no solo la grasa, muchachos, también va a perder proteína, ¿cierto? También va a perder masa muscular, va a tener déficit cognitivo, porque están agregando todo, todo. Listo, entonces esos ayunos hay que saberlo hacer, ¿cierto? Medidos con una dieta balanceada, tengo que proporcionarle las grasas, las proteínas. Ahora, no sirve de nada un ayuno, como el ayuno colombiano, ¿cierto? Que el ayuno colombiano es que lleva 12 horas de ayuno,
Entonces, como lleva tanto tiempo sin comer, entonces va y lo premia con 3 comidas. ¿Cierto? Entonces va y le mete una hamburguesa, pan, jugo, mecato, porque como lleva tanto, entonces no hizo nada. Pues lo que gastó en reservas, pues lo incrementó en comida. ¿Han visto algún pacientico como ustedes haciendo un ayuno parecido? Que después de 12 horas van y empacan todo lo que no se pudieron comer. Sí, no. Sí, profe. Bueno, entonces eso no se debe hacer, ¿cierto? Debe ser. Y la dieta tiene que ser una dieta con muy buena proteína, proteína. Los carbohidratos prohibidos, prohibidos. Entonces, ya entendemos cómo funciona más o menos el sistema de insulina y de glucosa. Listo. Vamos a entender de una vez. No, lo hacemos ahorita. La insulina, una prehormona, como todas, hay un gen que fabrica una proteína, esa proteína se va modificando, se convierte en una prehormona, se almacena en vesículas y se libera en la sangre en forma de proteína. Es realmente cortica, vida media de 6 minutos. Usted mire que dura muy poco y es dependiente de la ingesta. Su receptor es un receptor dimérico RETK, muy similar a lo que se activa con los factores de crecimiento. Estos receptores se dimerizan y hacen esto. Vean. Este es su principal mecanismo de acción. Su mecanismo de acción es migrar los transportadores de glucosa llamados GLUT a la membrana celular. ¿Cierto? Es decir, expresan los transportadores de la membrana para que la glucosa pueda pasar, a la célula, y entonces eso es lo que hace que disminuyan los valores de glicemia. Eso es lo que hace que disminuyan los valores de glicemia. También hay síntesis de proteína, de grasa, síntesis de clora, expresión génica por otros mecanismos, pero los principales son estos con los que estamos hablando. En general, la insulina responde en todos los tejidos, excepto en el cerebro. El cerebro no depende de la insulina. Por favor, con rojo. El cerebro no depende de la insulina. El cerebro depende, ojo, el cerebro depende de los niveles de glicemia. Específicamente, porque él no responde a la insulina. Entonces, en el cerebro todo el tiempo la glucosa tiene que estar entre 60 y 100. Por eso los niveles nunca caen, nunca caen. Y él responde muy bien cuando hay estados de hiperglicemia. El cerebro se vuelve más lúcido. Los estados de hiperglicemia es más lúcido porque responde. Y también se vuelve adicto a los estados de hiperglicemia. Le encanta, le fascina mantenerse con niveles elevados de hiperglicemia. Por eso los carbohidratos, o en general los azúcares, no saben tan ricos, porque es una percepción que tenemos en el gusto que es cognitiva. ¿Listo? Que es cognitiva. ¿Qué es grave de acá? ¿Qué es grave de acá? Niveles por debajo de 60 miligramos por decilitro, que es la medida, nos presentan signos y síntomas. Nos presentan signos y síntomas. Todos neurológicos, ¿cierto? Ampliamente conocidos por ustedes.
¿cierto? En este momento pueden decirlo de cualquier forma, ni académica, ni científica, no, como quieran. Pero cuando uno se le baja el azúcar, hay unos signos muy claros, muy específicos, que le están diciendo que el paciente tiene un bajón de azúcar. Por favor, vamos a participar. Prepare su micrófono, ¿cierto? Vaya alzando la manito para que vaya participando, ¿cierto? Por favor, vamos a participar rápido. Vaya diciendo cuáles son los síntomas y signos que usted ha observado que tiene un paciente con hipoglicemia. Brian, Profe, que se pone pálido. sí señor. Camilo, De mareos. mareos, todos. María Belén, Profe, mucho cansancio normalmente. no. El que tiene hipoglicemia, no. Ese no es un signo de la hipoglicemia, porque yo hago ejercicio y quedo cansado. Profe, sudoración y temblor. Suda, sí señor, muy bien, otro. Náuseas, Náuseas, sí, otro. dolor de cabeza. Dolor de cabeza, ¿qué más? Profe, ¿no sería polifagia? No, nada. No. No, señora, eso no es un signo de hipoglicemia. Profe, frío. Para nada, bórrelo de la lista. Qué bueno que lo dijo. Frío, sí. ¿Cuál otro? Visión borrosa. Profe, visión borrosa. Sí, señora, muy característico, póngalo en rojo. ¿Cierto? Y después, mire que todos estos que acabamos de decir vienen en secuencia. Ellos vienen en secuencia, ¿cierto? Entonces ellos se van poniendo fríos, se van poniendo sudorosos, les van dando náuseas, les va dando mareo, luego viene la visión borrosa. ¿Qué más les da? Mira, Latidos cardíacos rápidos o fuertes. ¿cómo le llamamos a eso, Ashley, académicamente? Le da Taquicardia. Eso. Taquicardia. Entonces también. ¿Y qué sigue después de la visión borrosa? Yo veo que le está pasando todo eso y yo ya sé qué le va a pasar. ¿Qué le va a pasar? Se desmaya. Se desmaya. O sea, que por último, ¿qué se le baja? Empieza con P. La presión. Se le baja la presión y entonces el paciente se desmaya. Entonces mira qué bonito cuando lo entendemos así. Empiezan unas señales a decirnos, se me está bajando el azúcar, ¿cierto? Entonces probablemente los inicios, las náuseas, el mareo, ¿cierto? Ya después que se pone frío, sudoroso, que ya después dice que se le está la visión borrosa, ¿cierto? Tú no vas que va la hipoglicemia para abajo, y probablemente el cuerpo en ese momento, no tiene suficiente glucosa, y finalmente se le baja la presión, y le da ¿cómo lo llamamos nosotros aquí en Antioquia? Empieza por ba, y termina en viao. Le da el babiao, ¿cierto? Así le decimos acá, pero digamos que esos son los signos de la hipoglicemia. Claros y específicos, con rojo, visión borrosa, ¿cierto? El mareo, porque son neurológicos. Algunos les da hormigueo en las manos, ¿cierto? Lo del frío, algunos pueden incluso convulsionar, ¿cierto? Convulsionar si el estado de glicemia es muy bajo. ¿Quién lo va a rescatar de ese babiao? ¿Quién sale del cuerpo humano? ¿Quién sale del cuerpo humano y lo saca de esa hipoglicemia porque no se muere? El glucagón, profe. El glucagón, ¿cierto? Pero ya no lo hace directo, sino que lo hace por una vía de emergencia. Como le dio el babiao y se le cayó la presión, se dispara la adrenalina. Se dispara la adrenalina que forza al cuerpo a sacar todas las reservas disponibles. Entonces el paciente le da el babiao, pero al ratico yo lo recupero, ¿cierto? Lo recupero, aún con hipoglicemia, pero está con un sistema de emergencia.
Sí, mira qué chévere. Entonces yo ya veo el muchacho que le va a dar el babeado. ¿Qué debo hacer? Inmediatamente acostarlo, subirle las piernas, que le mejora el retorno venoso para que tenga más oxigenación, mientras todo el sistema de simpático de adrenalina actúa, ¿cierto? Y él se va recuperando. Y él se va recuperando. ¿Qué le podría dar para que se recupere más rápido? Una solución que tenga ¿qué? Azúcar. Azúcar, ¿cierto? Entonces le doy una gaseosita, le doy una galletita para que rápidamente recupere los niveles de glucosa. Entonces mira, de nuevo. Profe, eso sí puede ser del de uno. Sí, sí, pues sí, porque de más que casi siempre vayan ahí al frente del de uno. Entonces, cualquier carbohidrato o cualquier bebida azucarada le va a servir. Listo. Entonces mira que lo que yo les digo, no es necesario ser un médico experto para uno ver esos síntomas y para uno decir, le dio una hipoglicemia, para uno tampoco entrar en pánico y llamar al 123 y a ver, entonces, ¿qué seguiría después? Obviamente el paciente le dio una hipoglicemia. Miremos las causas de la hipoglicemia del paciente. ¿Qué le preguntaría yo? ¿Qué le preguntaría para ver las causas? Antecedentes familiares, profe. No creo. Bueno, ¿hace cuánto comió, por ejemplo? Eso, entonces, ¿hace cuánto comió, cierto? ¿Desayunaste bien? Sí. No, es que en mi casa somos muy pobres y no nos da ni para el de uno. Entonces, si hubo un periodo muy largo de ayuno, ¿cierto? No, fue que es que ayer se me olvidó almorzar y por la noche comí unas galletitas ahí a la carrera y se me quitó el hambre. Yo salí muy a la carrera, yo ya estaba haciendo muchas vueltas y mira, son las 12 del día y nada que almuerzo. Claro, estás ajustando 24 horas de un ayuno muy prolongado, entonces te va a pasar factura. Entonces, si ha comido antes o no. Y segundo, el más importante, el que me diga le doy un mendipunto. ¿Qué otra cosa le preguntaría yo a ese paciente que se desmayó, aparte que se ha comido bien? Puede tener una enfermedad de base, pero necesito la específica. ¿Por qué, Isaac? Porque pues la diabetes afecta como todo ese proceso con la insulina. Deme más para poderle poner el mendipunto. Pues como la insulina no puede hacer como los GLUT para que entre el azúcar a la célula. No. Mira el dedito. Mira el dedito. Casi se lo gana, qué pena. Pero muy bien. Sigue intentándolo. Sigue intentándolo. Va muy bien, Isaac, estás orientado, pero no es la respuesta. Profe, pero yo tengo una duda un poco del procedimiento. Perdón, que hay unos perritos afuera, un momento. Sí, hágale que le escucha bien. Bueno. Yo tengo una duda en el procedimiento pues, que usted nos hace pues, teórico. Acá nos estamos imaginando del paciente. Yo que le preguntaré, yo creo que un paciente que viene con un problema que pues, son unos síntomas evidentes de hipoglicemia y él sabe que es diabético, pues yo creo que él ya sabría de qué es esos síntomas. O sea, una persona diabética sabe qué son esos síntomas o sabe uno de qué le está pues hablando. No le preguntaría a alguien diabético como que evidentemente está mostrando esos síntomas, eso. Por eso me remitía yo un poco al tema hereditario. Sé que no todas las diabetes, pero algunas sí tienen componentes hereditarios, y si el paciente no sabe que es diabético, o sea, no le preguntaría, ¿usted es diabético?, para relacionar ese problema con los síntomas. Sí, Wilber, pero tienes razón, pero en ese momento que se desmayó, ¿tú sabes que es diabético? No, claro que no, estoy viendo un cuadro de hipoglicemia solamente. Solamente en ese, ¿cierto? No sabemos nada del paciente, se desmayó, un compañero suyo se desplomó en clase, no sabemos por qué. Entonces, dos preguntitas básicas para orientarnos qué le está pasando al paciente. Camilo.
Tengo una pregunta. Y la respuesta a la pregunta que estaba haciendo no sería es porque las glucosas antagónicas, la glucosa, la insulina es antagónica al glucagón de pronto. ¿Cómo así? Explícamelo mejor. Pues porque si el paciente tiene diabetes y tiene un problema de producción de insulina, lo más probable es que también tenga un problema de producción de glucagón. No. ¿Sabes qué no? Porque ahorita vamos a ver que se dañan son las beta, no se dañan las otras. Bueno, vamos, todavía no lo saben, pero está caliente, caliente y vamos a entrar ya en el tema de una vez que no quería, pero ya nos dio papaya. Entonces, mire, Isaac, entonces mire lo que va a pasar con el paciente que es diabético. ¿Quién me dice cuál es el problema del paciente que es diabético? ¿Cuál es su enfermedad? Pues dependiendo de los dos tipos de diabetes, profe, que yo pues he leído, La uno. Al final es que no, bueno, la 1 es que no hay producción de insulina. Listo. Tú eres... Wilber, profe. Pare un momentico de las participaciones, un segundo, porque ya ve que esto está más avanzadito, para que permitir que los otros compañeros puedan dar oportunidad a pensar y participar. Listo, ¿me hace el favor? Gracias. Entonces, el paciente diabético no produce insulina. Entonces, mire, él por la mañana está en 60. Ya los otros compañeros me dicen. Entonces, él se aplica la insulina exógena, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer inmediatamente la insulina? ¿Qué va a hacer inmediatamente? Va a controlar el nivel del azúcar en la sangre, profe. No, está en 60. ¿Qué va a hacer inmediatamente? Bajar esos niveles. Lo va a bajar por debajo de los... con números. Sigan, bien aquí. 50. Entonces, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? Si se aplica la insulina inmediatamente en la mañana, ¿qué le va a dar? Una hipoglicemia. Una hipoglicemia, esa es la respuesta, y le dan todos los signos y cae como una tortilla inmediatamente, porque esa aplicación es inmediata. Jóvenes, ustedes que son brillantes, tesos, me encanta mucho este grupo, me encanta. Entonces, ¿qué hace el paciente diabético? Se aplica la insulina e inmediatamente, ¿qué hace él? Comer. ¿Para qué? Para subir los Aumentar niveles los de azúcar. Claro, tiene que comer, oiga, tiene. Sí, mira, tiene que comer, no tiene otra opción. Porque si no come, ¿qué le va a dar? Le va a dar el Viado. le va a dar el babiao. Listo, entonces él come. Pero como esta insulina, mire qué bonito esto, mire qué belleza, yo me emociono cuando digo esto, cuando explico esto. Como esta insulina no responde a los niveles de azúcar, ¿cierto? No la produce el páncreas, sino que es una insulina que se secreta continuamente, ¿cierto? Usted se la aplicó y ella se va a ir liberando continuamente en el día. Ella va a seguir con sus niveles altos y se va a ir cayendo muy, muy lentamente porque no es del páncreas. Entonces, él a las 2 horas, ¿qué va a hacer la insulina a las 2 horas? ¿Qué me dice? ¿Me desconecté o qué? A las 2 horas, ¿qué hace la insulina? Hablando de glucosa, estamos hablando de los niveles de glucosa. Vuelve a bajar los niveles de azúcar. Vuelve a bajar los niveles. Quédese usted ahí, no me cuelgue, quédese ahí. Déjelo abierto. Listo, entonces vuelve a bajar. Y si no come, ¿cuál es tu nombre? María Belén. María Belén, y si no come, ¿qué va a pasar? Continúa bajando. ¿Usted qué cree? Pues Está la insulina presente y no hay carbohidrato.
porque si el paciente con diabetes se inyecta y tiene que comer para que continúe como lo normal, entonces si no come, los niveles o sea, va a bajar totalmente los niveles de la glucosa. Sí, señora, siga, no me cuelgue. Entonces, qué debe hacer él a las 2 horas para que esa insulina no haga ese efecto? ¿Qué debe hacer él a las 2 horas? Comer. Comer. ¿Cierto? Muy bien, María Belén, muy bien. Y entonces él vuelve y come, y como la insulina sigue actuando, porque el nivel de insulina, estamos hablando de los casos antiguos, pero es que nos sirve como cosa fisiológica, sigue actuando. Entonces este paciente va a tener que estar comiendo a toda hora, porque si no la insulina lo va a llevar a una Glicemia. a una hipoglicemia. Entonces ya entiende por qué los pacientes diabéticos, no sé, alguno es diabético acá, o tiene algún familiar diabético. Profe, yo tengo una pregunta. Pues digámoslo así, una persona con diabetes tipo 1, con una sola dosis de insulina que digámoslo así se inyecte, tiene para que el cuerpo actúe normal. O hay varias veces en las que se tiene que inyectar. Depende del modelo, María Belén, ha cambiado. El modelo anterior, hace viejo, era una monodosis subcutánea de liberación lenta. Es decir, lo ponían en el tejido subcutáneo graso y en la insulina se iba liberando lentamente. Pero esa liberación lenta era a una dosis igual. ¿Cierto? Es decir, la liberación no respondía a los picos de glucosa. Entonces el paciente controla los niveles de la glicemia. Respondan ustedes, como no responde, ¿cómo controla los niveles de la glicemia? Con la dieta. Con la dieta. Si no es juicioso con la dieta, le dan mal. Ahora en los modelos modernos existen muchos tipos de insulina. Ya tenemos la bomba, tenemos bombas modernas que monitorean la glucosa, tenemos otras dosis que son de 2 dosis, tenemos de 3 dosis, tenemos postprandiales, la palabra lo dice muy claro, postprandial. Es decir, prandial es después de cada ingesta. Cada vez que yo como, me la aplico. ¿Alguien me puede decir por qué este tratamiento es post-ingesta? Con lo que tenemos aquí, ¿por qué se la pone ahí? ¿Por qué no se la pone antes? Porque luego de comer se le dan los niveles de azúcar, entonces tiene que como bajar esos niveles para que el azúcar entre a la célula. Sí, señor. Ahora sí, Isaac, deme su apellido, se ganó el... Isaac Hoyos Vallejo. Pero soy de grupo 2, entonces no sé si estoy ahí, profe. ¿Cómo así? Es que el grupo 1 60. Posible. Usted no está acá. Hoyos. Sí, señor. Hoyos con H. Sí, señor. O sea que ustedes son más de 60. ¿Alguien me confirma? Yo creo que sí, profe, porque yo tampoco me veo en esa lista. Imposible. ¿Dónde los vamos a meter en un laboratorio? No hay. Es que, uy, sí, pero que muchos no parecemos, la verdad. Yo creo que esa lista del grupo 2 está mal.
Bueno, entonces la confirmamos. Belén, los que han Señor. participado hasta ahora. Hola. Sí, le iba a poner el bendipunto, pero usted tampoco está. Esta lista no es. Sí, yo soy profe, Dávila López. Profe, ¿cuándo le dieron esa lista? Eso fue lo que mandó Dávila. Sí, señor, ¿En qué grupo está? en el 1. Wilber, ¿qué apellido es? Botero, profe, tampoco estoy en la lista. 0. Y por allá está Cano, ¿cómo se llama el otro? El otro muchacho. Camilo, profe. ¿Camilo qué? Camilo Cano. ¿Y si está? No, profe, tampoco estoy. ¿Quién más me faltó de los que han participado? Bueno, entonces, esto está muy interesante. Está muy, muy interesante. Entonces ya entendemos por qué estos pacientes... Entonces voy a hacer la pregunta del parcial. El que no supere esta pregunta del parcial, le digo pues que está mal. Está mal. Pero no se preocupe, todavía tiene un semestre para que lo logre. Me lo van a poner aquí en el chat. Aquí en el chat. Va a poner sí o no. Va a poner sí o no. Lo que usted crea, no importa si lo saca malo. No importa. No le va a dar ni nada. Sí o no. La pregunta del parcial es. Entonces, un paciente diabético puede comer dulces, se puede comer un confitico, un pedacito de torta, se puede comer un croissancito. Sí o no, ponga ahí basado en la fisiología de lo que acabamos de ver, si un paciente con diabetes se puede comer uno de esos dulces, un chocolatico, un heladito. Excelente, me emociona, qué bien, muy tesos, muy tesos. Sí, señora, sí. De hecho, muchachos, para que no se extrañen, los diabéticos mantienen confiticos en el bolsillo. De hecho, los diabéticos mantienen bolsitas de azúcar o confiticos en el bolsillo o alguna bebida azucarada. ¿Alguien me puede decir para qué es que ellos mantienen eso en el bolsillo? ¿Será por mañosos? ¿Será porque son desordenados, rebeldes y no quieren comprar? ¿O para qué mantienen ese dulcecito? Digo yo que es porque, por ejemplo, cuando ellos aplican insulina y se les baja mucho la... Sí, la... Sí, la glucosa, La entonces para glicemia. subir la glicemia, Ujú. para subirla. Sí, señor, esa es la respuesta. Ellos la necesitan, porque donde le empiece a dar la hipoglicemia, entonces, ¿qué hace él para contrarrestarla? ¿Qué hace? Se come un dulcecito. Sí, mira qué buena esta clase. Cómo ya uno entiende por qué esos pacientes necesitan un poquito de glucosa de vez en cuando. Y ellos presienten cuándo les va a dar. ¿Quién me dice por qué presienten cuándo les va a dar? Los síntomas, profe, los que hablábamos ahorita, mareo, dolor de ¿Cuáles cabeza, son? como, pues lo que hablábamos, mareo, dolor de cabeza, quizá como falta de no sé cómo decirlo, como de energía. Visión borrosa, profe, cuando les da el babeado. Pero a ellos les comen el dulcecito antes del babeado, ellos les empieza el dolorcito de cabeza, les empieza como la sensación maluquita, entonces ellos ya saben que les va a dar el babeado, entonces tienen que salir a comer, entonces no se extrañe cuando un estudiante compañero, no, es que tengo que ir a comer, o si no me dan babeado, todo lo contrario, tiene que ir a ayudarle, pero usted como buen compañero de salud, ¿quién necesita que le compre yo hoy en bombas de fuego? ¿Por qué le va a ayudar? Porque cuando ella sale a caminar rapidito, porque se le va a dar el babeado, ¿qué está haciendo en esa carrerita? ¿Qué se está gastando?
La Glucosa. glucosa. La poca glucosa que le queda. Entonces, cuando llegue allá a la burbuja, llega babeada, llega en 4 patas. Entonces, usted como buen compañero, de una vez, unas galletitas que hay, que le traigo, van bombas porque sabe que le va a dar el babeado. Eso es ser un buen compañero, como ustedes, ¿cierto? Muy bien, este tema yo creo que ya queda muy bien entendido, ¿cierto? Ya también hablamos la pregunta de la muchacha, ya hay diferentes métodos, tenemos unas dosis más leves, más suaves, ¿cierto? Tenemos dosis en el día, tenemos dosis con bomba. Y la última pregunta, entonces ustedes ya logran entender, van a entender una cosa muy buena que es lo que le toca a usted como bacteriólogo, conociendo ya este panorama, usted ya logra entender por qué el paciente diabético no le gusta ponerse la insulina. ¿Por qué será que no le gusta ponerse la insulina? ¿Quién me dice por qué es que a ellos no les gusta? ¿Qué conclusión podemos tener que no les guste, que uno los ve tan rebelde y no les gusta ponerse la insulina? ¿Quién nos dice por cuál podría ser la causa? Porque se les baja el azúcar y se les genera malestar físico, pues si no comen inmediatamente después de inyectarse la insulina. Esa es una de las principales causas, pero también otra de las principales causas sería que en el día que, tiene que comer muchas veces, profe. porque si no comen ese orden, si no comen el orden que le dicen, porque ya lo vimos, eso tiene unos horarios específicos, si no comen ese horario, ¿qué le da? Hipoglucemia. Le da hipoglucemia. Entonces, no les gusta, especialmente las chicas que están como entre los 15 y los 30 años. No se ponen la insulina y menos si va para el concierto de Karol G. ¿Por qué no se la pone cuando va para el concierto de Karol G? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué no para salir a rumbear ni nada de eso se la ponen? Profe, la pregunta va relacionada a la asociación con el alcohol. No. Chicas, maliciosas. Carolina, hágale. Profe, ahí me escucha. Sí. De pronto es porque pues si el plan es ir, no sé, a moverse, a bailar y todo eso, pues se va a cansar mucho más rápido o no va a poder hacer eso. Puede ser una causa bien juiciosa, muy decente. ¿Usted qué más? ¿Por qué más? Es que yo me voy para un concierto que dura 8 horas. Salgo desde las 3 de la tarde entaconada y encopetada, con sombrero rosado, Karol G, gafas, Profe, luces. porque me siento bichota, imposible. ¿Cómo, Valentina? Porque siente que... Porque no me siento bichota, entonces es imposible. Bueno, esa es una razón estética, pero ¿por qué no se pone la insulina para irse al concierto de Karol G? ¿Cuál es la causa de que ella diga, no, mejor hoy no me la pongo? Profe, ¿puede haber alguna afección emocional a la hora de...? No, para nada, de lo que hablamos hoy. Porque va a tomar mucho y el alcohol le puede alterar los niveles. No, señora. Luisa. Yo digo que es por... Profe, porque va a pasar mucho tiempo sin comer, lo más probable, porque en la mayoría de esos eventos eso es un caos. Y también, entonces, por ejemplo, va a bailar, también, por ejemplo, el calor humano también, si no estoy mal, se necesita azúcar para regular los niveles y para sudar por un montón de cosas. No, pero no para regular el calor ni nada de eso. Luisa, ¿cómo así? Entonces usted va para el concierto y usted no come. Está muy chichi, uno lleva plática para comer cualquier cosa. Pero va por el lado de Luisa, porque entonces si yo me pongo la insulina y me voy para el concierto, ¿cierto? María Belén,
Pero bueno, sería por la, pues, digámoslo así, que no va a tener la posibilidad de comer tanto porque a veces se puede olvidar en medio de la euforia y todo eso, se les puede olvidar que tienen que comer. Entonces, como se les olvida, se les da una hipoglicemia. Entonces, muchas veces por eso no optan por inyectarse la insulina, ¿no? Sí, señora, por ahí es, por el ladito de Luisa y por el ladito de María Elena. Claro, muchachos, porque es que yo voy para el concierto, entonces yo no sé si a mí me van a vender la comida a la hora que yo quiero. Como si yo estoy ahí en primera fila, desde el día anterior amanecí en carpa esperando que abrieran las puertas del estadio y me bañé en la carpa y me puse el sombrero y todo, con grajo y todo, me meto al concierto, pero de primeras. Estoy en la primera línea y, ¿cierto? Y me acordé que es que tengo que ir a comer. Dejo el puesto para irme a comer porque me da el babeado. No lo dejo. Entonces lo que dicen las muchachas, ¿cierto? Cuando se van a parrandear, no se la toman para no preocuparse por la hipoglicemia. Esa es la respuesta. Para no preocuparse por la hipoglicemia, ¿cierto? Porque entonces así pueden rumbear después del concierto y pueden quedar hasta las 6 de la mañana parrandeando y no pasa nada. Pero donde usted se vaya con la insulina puesta y entonces no lleva sus coquitas, no lleva su mecato, no lleva su dietica empacadita, porque todas son muy juiciosas, llevan sus cositas, y no se está comiendo la meriendita cada vez que le toca, entonces seguramente en el concierto le va a dar el babeado. Eso es bueno, eso es malo. No sé si sea bueno, no sé si sea malo. Yo creo que una vez al año no hace daño, pero si lo hace cada 8 días para ir a mundial, debe. Mario. Profe, una pregunta, pero entonces si no se aplican la insulina, ¿no les daría hiperglicemia? Sí, ¿y cuál es el problema? Pues no puede tener también otros síntomas, pues si no les da hipoglucemia, igual les va a dar otros síntomas. No. María, qué excelente tu intervención, excelente y supremamente pertinente. ¿Tú sabías, María, que la hiperglicemia no produce ningún síntoma? No provenía. No da nada. Es una enfermedad silenciosa que solamente produce síntomas ya después de muchos años o de mucho tiempo de padecer la hiperglicemia. Pero en general los estados hiperglicémicos pasan desapercibidos y se logran detectar mucho tiempo después cuando le han hecho otros daños. Entonces no les pasa nada. Obviamente, si eres una persona diabética y eres una persona consciente de tu enfermedad, ese día no te excedes en el consumo de carbohidratos, porque sabes que te va a dar una hiperglicemia severa. Luego hablaremos de unos síntomas más inmediatos. Enseguida hablaremos de eso para que los casos. Gracias por tu intervención. Continuemos, no nos va a alcanzar, pues pucha, 5:27, no nos dio para la otra clase. Entonces en el músculo, listo, ¿qué hace la insulina? Ya dijimos, va y la guarda en el músculo en forma de glucógeno, porque el músculo utiliza mucho glucógeno. El músculo para las actividades diarias utiliza el glucógeno, ¿cierto? Y también lo puede convertir en ácido graso. Esto se lo va gastando en el día, ¿cierto? En periodos postprandiales en ejercicio moderado o intenso, sin insulina, él es capaz de obtener glucosa a partir del ácido graso. Que este es el ejercicio, para que de una vez lo entiendan, este ejercicio, si usted lo hace por una hora continua, en una hora, solamente alcanza a gastar las reservas de glucógeno, no más, no hace gasto de reserva de grasas. Entonces tiene que hacerlo por un periodo siquiera de 45 minutos o más, en una cantidad moderada es que ni muy fácil ni muy difícil, para que el músculo deje de gastar el glucógeno y después de que se haya acabado el glucógeno, haga utilización del ácido graso y entonces la fuente energética sea el ácido graso. Eso ya ha ido cambiando un poquito. Ya se sabe que tiene que ver más con la ingesta, es decir, con la cantidad calórica.
pero un método es hacer ejercicio. Si no hacen más de 45 minutos, el ejercicio solamente gasta glucógeno. Profe, ¿es malo? No, es muy bueno porque el músculo se fortalece. Entonces cambia su metabolismo. Al fortalecer el músculo, entonces cambia su metabolismo, se hipertrofia y cambia totalmente el consumo energético. A nivel hepático, entonces todo esto que va a ser lo que nos convierta el glucógeno, la glucosa en glucógeno, ¿cierto? Y nos va a hacer esta palabrita que es muy clara, glucógeno lisis. ¿Qué va a hacer? La inhibe, ¿cierto? ¿Quién? La insulina, porque la palabra es clara. Glucógeno lisis es romper la molécula de glucógeno para producir glucosa. Entonces inhibo este proceso. También activa la glucógeno sintasa, que es para la formación de glucógeno. Entonces aquí, ¿cómo sería la palabra? Formación de glucógeno. Se llama glucógeno Génesis. génesis, muy bien. Entonces favorece la glucógenogénesis. Esas palabras las voy a preguntar en el examen, bien difícil. La insulina es la expresión de la glucosinasa, ¿cierto? Que activa la glucosa 6-fosfato y hay un factor de crecimiento hepático. La insulina fomenta la conversión de glucosa en ácido graso y va a formar triglicéridos y LDL, entonces nos aumenta el perfil lipídico y nos va a aumentar el almacenamiento de grasa. Inhibe la glucogenogénesis, como nos dijo la compañera, e inhibe la glucógenolisis, porque es de almacenamiento. Todo lo contrario, ¿cierto?, de cuando no hay insulina. Y ya de una vez, todo lo contrario hace ¿cómo se llama? El glucagón. Ya hablamos del encéfalo. Ojo con este, ojo con este. Si el paciente baja, ¿cierto? Menos de 40, 30, si baja menos de 20 miligramos, le va a dar un shock hipoglicémico. Ojo. Y el paciente muere. Muere por hipoglicemia. ¿Listo? Entonces, ojo con los pacientes que son diabéticos, tenemos que mantener sus niveles de glucosa altos, si no, lo mata la propia insulina. ¿Listo? Lo mata la propia insulina. Entonces, el paciente que tenga esto no se verá en ningún caso en ningún paciente normal. Ningún paciente llegará a un shock hipoglicémico porque antes de llegar al shock hipoglicémico gastará todas sus reservas para mantenerse en los niveles más óptimos. Activa la captación de aminoácidos para fabricación de proteínas, porque también tiene que fabricar los transportadores, tiene que fabricar la maquinaria para la síntesis de glucógeno, aumenta la síntesis proteica y su degradación. Este tiene que ver mucho con el metabolismo. La insulina nos va a hacer eso. Los pacientes tienden a adelgazar. Actúa sinérgicamente con la hormona de crecimiento y este análogo que es sintético, es muy parecido a la hormona del crecimiento, muy parecido, por lo tanto tiene los mismos efectos de la hormona del crecimiento. La insulina, ¿cierto? Entonces ya sabemos, se eleva después de las comidas, obvio, lo acabamos de explicar, si hay hiperglicemia, se eleva la insulina. Baja la glicemia, estimula la glucogenogénesis, todo esto ya lo dijimos. Esto ya lo dijimos. Factor de crecimiento es una de las disfunciones que tiene. Aumenta el gasto, la falta de insulina aumenta el gasto del tejido, la lipasa sensible se activa hidrolizando triglicéridos en sangre y esto aquí, la falta de insulina nos va a llevar a una cosa que se llama a una cetoacidosis diabética. Vamos a explicarla. Usted me va a ayudar. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de lo normal? Vamos a pensar en lo normal. No piense todavía en la enfermedad. Lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que las células tengan aquí expresaditos un canal GLUT para que la glucosa entre
y la convierta en fuente energética. Eso es lo normal que sucede. ¿Quién hace la expresión de este canal GLUT? ¿Quién me dice quién hace la expresión de este GLUT? La insulina. Muy bien, gracias. Como no hay insulina, porque el paciente no la produce, entonces tampoco habrá canal GLUT. Tampoco habrá canal GLUT. Entonces esta célula, muchachos, se queda sin ingreso de glucosa, ¿cierto? Sin ingreso de glucosa. A pesar de que en la sangre tenga toneladas de glucosa. A pesar de que el paciente esté en un estado hiperglicémico, la célula por dentro no le entra ni una gota. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella para obtener energía? ¿Qué tiene que hacer ella para obtener energía? ¿Quién sí puede pasar por la membrana libremente? El glucógeno. El glucógeno no pasa. Es muy grande. Pero bueno, ¿qué refería usted acerca del glucógeno? ¿Qué quería decir? Compañero. Hola. Sí, ¿qué ibas a decir del glucógeno? Puede servir, sí. No, iba a decir que tal vez tomaba del glucógeno, pero pues estaría también metiendo glucosa y no lo puedo hacer porque no produce insulina. No, qué bueno que lo dijiste. No. Acuérdate que el glucógeno se produce dentro de la célula, dentro, nunca tenemos glucógeno circulante. Puede que haya un poquito por ahí, pero se fabrica dentro de la célula porque es una forma de almacenamiento de la glucosa. Entonces, lo que podría hacer la célula es gastarse las reservas de glucógeno. Es decir, dentro de ella misma va y coge el glucógeno y lo convierte en glucosa y con eso se sostiene un ratico, que de hecho lo hacemos. Pero definitivamente después de que le acabe el glucógeno, ya no puede sacar más reservas. Entonces, ¿quién sí puede pasar libremente por la membrana que le puede servir como fuente energética? Libremente por una membrana que es lipídica. Lípidos, profe. Lípidos. O sea, ácidos grasos. Ácidos grasos, pero no tengo muchos ácidos grasos libres. No tengo. Los tengo que fabricar. Entonces, esos lípidos pueden pasar la membrana y los puede obtener. Pero entonces, para yo fabricar los ácidos grasos, ¿de dónde los saco? ¿De qué célula? De los adipocitos. De los adipocitos, ¿cierto? Empiezo a hacer una degradación de las grasas para poder darle a esta señora, porque esta señora, a pesar de que está inundada en azúcar, no tiene fuente energética. Este periodo pues es lento, es progresivo, solamente lo usamos como medida de emergencia, de rescate, o cuando hacemos ejercicio, pero es de una forma muy controlada y gradual. En un paciente que no se pone la insulina por días, por meses, y come como un marrano, ¿cierto? Los niveles de glucosa, muchachos, llegan por allá a 500, 600, 700, 800 miligramos. Unas cosas horribles que uno dice, ¿cómo está vivo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que entre más días, pues más grasas, esto puede suceder en horas. Entre más días, entonces, degrada el tejido lipídico para obtener energía. Entonces, el paciente entra en un coma diabético. ¿Qué es un coma diabético? Pues que los niveles de glucosa están por el cielo, ¿cierto? Tiene una hiperglicemia severa. Como medida de rescate que hizo, como medida de emergencia que hizo, empezó a degradar la grasa para producir sus fuentes de energía. Pero esto tiene una consecuencia y es que produce unos cuerpos cetónicos. Y esto es tóxico para el organismo.
Esto es tóxico, esto es neurotóxico. El paciente entra en coma, diabetes, hiperglicemia y cetoacidosis. Produce acidosis, produce un pH ácido y unos cantidad de cuerpos tónicos. Paciente que está descompensado, es decir, que probablemente no haya sido juicioso en el tiempo, que lleve un periodo muy prolongado sin controlar su glicemia y que nos lleve entonces a producir este cambio en un coma diabético. Entonces, ya entendemos cómo la falta de la insulina progresivamente va a llevar al paciente a un coma. Esto también nos va a explicar una cosa que preguntó por allá la compañera, que es que cuando la célula no obtiene energía, la célula no logra obtener energía porque no logra ingresar la glucosa, entonces la célula, como no obtiene energía, como cualquier célula del cuerpo humano, va a emitir una señal, ¿cierto?, al cuerpo, pidiéndole que le dé energía, ¿cierto?, diciéndole, oiga, vea, ¿usted es que no me está dando comida o qué? Yo no siento que me esté llegando la glucosa por acá. Entonces a estos pacientes que son diabéticos no controlados, uno de sus primeros síntomas es que le da mucha hambre. Duro. Le da mucha hambre. Le da mucha hambre. Entonces ese es uno de los primeros signos. Le da ¿cómo se llama? Polifagia, come como un marrano, no lo llena nadie, nunca tiene saciedad porque las células, a pesar de que están inundadas en glucosa, están aguantando hambre. Regulación de la secreción. Entonces, ya hablamos de esto, lo expliqué, que produce, aumenta la glicemia, aumenta la secreción de insulina, la gastrina, la secretina. Estas moléculas que son del tracto gastrointestinal pueden inducir un pico de insulina previo a la ingesta, ¿cierto? Previendo que va a llegar glucosa. Glucagón, cortisol, hormona del crecimiento, nos producen estados hiperglicémicos, estos tipos de patologías. A veces controlables, otras veces no. Por ejemplo, los que tienen diabetismo usualmente cursan con hiperglicemia, a pesar de que producen la insulina, no logran controlar su nivel de glucosa. Ya esto lo explicamos. Glucagón, entonces produce todo lo contrario, glucogenólisis, aumento de la gluconeogénesis, ¿cierto? Es decir, formación de glucógeno, ¿cierto? Para agotar, o sea, va y saca de otras fuentes diferentes a la glucosa, puede ser aminoácidos o lípidos, para formar glucógeno. Y una vez tengo glucógeno, ya puedo tener glucosa disponible, ¿cierto? Aquí está, recapta los aminoácidos, lo convierte en glucógeno, ¿cierto? Aumenta la disponibilidad de glucosa. Estímulos, la hipoglicemia y el ejercicio. El ejercicio nos ayuda entonces a que glucosa. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulinodependiente. La próxima clase veremos todos los signos, síntomas de estos pacientes, cómo se presenta la enfermedad. Señor, se me olvidó el nombre. Sí hay causas genéticas, la más común es por virus y la más es la diabetes autoinmune, ya está muy bien estudiada hasta la principal causa. La enfermedad se llama la enfermedad de las 3P, presenta polidipsia, polifagia y poliuria, lo veremos en la próxima clase. Produce mucha sed, mucha hambre, mucha orina, es un paciente candidato para diabetes mellitus. Consecuencias graves del no control: infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, isquemia cerebral o bloqueo cerebral, falla renal, en general alguien falla multiorgánica. Pueden causar glaucoma. El paciente que no controla su
crónicamente pierde sensibilidad en los pies y le da gangrena en los pies y usualmente hay que amputar miembros. Más común. Infecciones recurrentes en tracto urinario. Hay una cosa que se llama la neuropatía genética, pierde la sensibilidad en miembros inferiores, lo siente, el paciente lo siente, llegan como al futuro. ¿Qué hora es? Apenas juega. Terminamos la próxima clase. Por favor, si pueden adelantar una consultita que se llama la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. Por favor, pueden consultarla pues, en el diagnóstico clínico, del laboratorio, cómo se realiza la prueba. Leanse un poquitico de ese para quedamos para el jóvenes. ¿Confirman recibida la tarea? Sí, profe. Miramos cronograma, quedamos para esta clase la acabamos de adelantar. No la voy a borrar, ¿cierto? Ya, si la profe pregunta, si algo, ya adelantamos la clase del jueves, que todo me dijo con el libro, y seguimos en la clase del miércoles con la que le estoy diciendo. Y vamos a ver cómo se diagnostica la diabetes, que le gustaba aquel muchacho, está bien enterado, y la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. La hacemos en el laboratorio, la hace el microbiólogo en el laboratorio, y es la definitiva para diagnosticar la diabetes tipo 2. Por favor, la estudia, que es lo que usted va a hacer en su laboratorio. Si usted es el que le hace el diagnóstico al médico, el médico espera su resultado para confirmar el diagnóstico, lo confirma con su resultado y le da el tratamiento, pero usted es el que le da el diagnóstico. Y quedamos al peluche, ¿sí o no? Feliz tarde. Ahora, manitos. Entonces, sí. Una pregunta, profe. Entonces, la otra semana no tenemos clase. La otra semana no tenemos clase. Si hay alguna novedad por el WhatsApp, que nos va a hacer. Eso, cositas, manitos. Es cómo salen esos chorros. No me salen chorros. Ah, ya sé, le da una doble clic. Una feliz tarde, que pasen bien bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.